Un saludo muy especial a todas nuestras audiencias. Hoy estamos en una nueva edición de Entrevistas El Espectador, esta vez con el registrador nacional Hernán Penagos. Doctor Penagos, bienvenido al Espectador. Muchas gracias, muy amable por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Doctor Penagos, hablábamos detrás de cámaras un poco que este año es muy agitado para la entidad que se está manejando y que se vienen 2 años más agitados aún. ¿Qué tiene? Tiene elecciones atípicas, tiene consulta popular, tiene las elecciones presidenciales y legislativas. Explíquenos un poco qué es en todo lo que están dando en este momento. De acuerdo, el país entra, si se quiere, desde ya, en 3 años muy intensos desde lo electoral. ¿Y por qué digo 3 años? Porque este año, que es el año previo a las elecciones de presidencia y de Congreso, se ha vuelto un año con mucha intensidad política. Y le explico. Este año tendremos consultas internas de los partidos el 26 de octubre, elecciones de consejos municipales y locales de juventud el 19 de octubre. Ya llevamos cerca de 19 elecciones atípicas de alcaldes y gobernadores a quienes se les ha anulado la elección. Eso es inédito. Creemos que fácilmente serán 30 las elecciones para elegir nuevos alcaldes y gobernadores en algunas ciudades y departamentos, como por ejemplo el departamento de El Bichada, el municipio de Apartadó y así otros tantos donde hay que hacer elecciones. Nunca se había visto 30 elecciones en un mismo año de alcaldes y gobernadores. Y si a eso le agregamos la idea del gobierno de convocar una consulta popular, pues verá que eso se trata de mucho. El año entrante, Congreso y Presidencia, y el subsiguiente, elecciones regionales. Luego este año será un año intenso en lo electoral, con muchos temas por definir, y eso hace, pues obviamente, que la registraduría tenga que emplearse a fondo prácticamente para los 3 años siguientes. Sí, el país está hablando mucho de las elecciones presidenciales, las legislativas, de la consulta popular, pero antes de pasar a eso me llama la atención eso, 30 elecciones atípicas. ¿Qué está pasando ahí, esas decisiones? ¿Por qué se dan? ¿Esto genera tal vez un impacto negativo en las finanzas de la registraduría o en general en todo el despliegue institucional que se requiere? Claro, sin duda. Lo primero, y ese tema es muy importante, es que cada proceso electoral que hay que convocar en Colombia cuesta dinero y cuesta mucho dinero. Estas elecciones atípicas derivan de decisiones de los tribunales contenciosos administrativos o del Consejo de Estado, donde se han venido declarando un número muy importante de nulidades electorales de alcaldes y gobernadores por diferentes circunstancias. Es decir, se trata de decisiones judiciales por parte de estos jueces. Así que frente a ese tipo de decisiones, la mayoría de ellas por doble militancia, la registraduría no tiene sino una tarea que realizar, es nuevamente hacer calendarios y nuevamente proceder a esas elecciones. Entre otras razones, porque la lógica en Colombia es que los gobernantes sean elegidos popularmente y no se trata de gobernantes entregados por los partidos o impuestos por los gobernadores, porque así lo determina la ley, sino que ellos sean elegidos popularmente y la registraduría procede rápidamente a llevar a cabo esas elecciones. Sí, hablábamos entonces de otro de esos procesos que se viene, que es la consulta popular, que el presidente Petro lo anunció por el tema de sus reformas sociales, puntualmente la reforma laboral. Explíquenos un poco cuál es ese proceso institucional, qué se viene, qué podemos esperar de lo que va a hacer la registraduría con esa consulta. Bueno, la consulta popular tiene unos pasos que ya se han dicho. Debe ir primero al Senado de la República. El Senado de la República debe opinar respecto de ella y luego el presidente, una vez surta el paso por el Senado, procede a la convocatoria y a definir la fecha para ellas. A la registraduría lo único que le corresponde es, una vez convocada la consulta, llevar a cabo, construir el calendario electoral y proceder a toda la logística para que ese día haya garantías de que cualquier ciudadano que quiera participar lo pueda hacer. Luego nosotros lo que estamos es esperando a que se surtan esos pasos, en especial el que tiene que ver con el Senado de la República, para ir verificando los presupuestos, para ir mirando cuánto es el costo, cómo será la logística y obviamente si es del caso y se llega a convocar, pues convocar y darle garantías a toda la ciudadanía respecto de ella. La registraduría, recuerde usted, administra y dirige el proceso electoral, artículo 266 de la Constitución, y ya los otros temas, digamos, políticos y jurídicos corresponden a otras autoridades. Sí, como usted bien lo dice, hay mucho debate político en torno a eso, pero si hay un tema que llama mucho la atención es que en el Congreso o en general en la sociedad dicen eso cuesta 600.000, 700.000, 800.000, más o menos ¿cuánto puede estar costando esa consulta? Bueno, aún no la hemos terminado de presupuestar porque entenderá que también depende del número de preguntas, del papel que se requiera para insertar. Una cosa es una pregunta, 20 o 50
cuenta de ellas, el procesamiento no es el mismo si se trata de una única pregunta o de un número plural de ellas, la tecnología no es la misma, luego todo tiene unos, digamos, unos ajustes importantes. Pero si me preguntan, claro, esa consulta puede costar fácilmente entre 600 y 700 mil millones de pesos, porque recuerden que se trata de un día que no es electoral, y prácticamente la registraduría tiene que hacer toda una logística para que en todos los rincones de Colombia la ciudadanía pueda votar. Luego es prácticamente como convocar y como organizar logísticamente unas elecciones ordinarias. Si esa consulta o un proceso se hace con otras elecciones, se pudiera tener economías de escala, por ejemplo, en papel, en traslados, en cubículos, en muchas cosas. Pero en el caso de las consultas, no es posible, no por voluntad de la registraduría, sino porque la ley, porque la Constitución, artículo 104, lo prohíbe. Luego, como quiera que está prohibido por la Constitución, esa consulta no puede comulgar con otro proceso electoral. Cuando hablamos de otro proceso electoral, básicamente serían las consultas internas, porque si hacemos cuentas, estamos hablando de que esa consulta popular del presidente serían 4 o 5 meses, casi que se llegaría a chocar con la consulta interna, que si no estoy mal son en octubre. Muchos hablaban de eso. ¿No hay riesgo entonces para el calendario electoral que se choquen esos dos procesos? Sí, no hay riesgo porque la ley y la Constitución no permiten que las consultas se realicen con otro proceso electoral. Sí. Luego puede haber consultas internas de los partidos y se van a llevar a cabo si los partidos así lo solicitan, pero el mismo día no pueden hacerse las consultas de los partidos en medio de las consultas populares. Luego tendrán que ser fechas separadas. Es decir, el calendario de las elecciones presidenciales y legislativas está totalmente garantizado. El calendario de las elecciones legislativas y presidenciales está garantizado, es inamovible. La Constitución determina las fechas de esos calendarios. Las elecciones de Congreso serán el 8 de marzo, las elecciones de presidencia en su primera vuelta el 31 de mayo, y en esas elecciones no podrá haber consultas como la consulta popular. Ahora bien, las consultas internas o interpartidistas, el 8 de marzo sí pudiera llevarse a cabo si así lo determinan los partidos y lo define el Consejo Nacional Electoral. Pero si estamos hablando de esta consulta en concreto, de la que se ha hablado por parte del gobierno nacional, esas deben de estar en una fecha separada de cualquier otro proceso electoral. Sí, cuando hablamos de tantos procesos electorales hay dos temas que saltan a la vista. Uno es el de la seguridad y otro es el de la plata. Empecemos por el primero. Tenemos focos de violencia en el Cauca, en el Catatumbo, en Chocó, en Putumayo. Usted ha sido testigo de varios de estos. ¿Qué podemos esperar? ¿Hay riesgo para esos procesos electorales? Bueno, hace un par de semanas me reuní con el señor ministro de Defensa, revisando lo que se conoce como la Operación Democracia, que es toda la garantía que las fuerzas militares y de policía tienen para que haya elecciones íntegras en todo el país. Sin duda hay unos lugares que hoy son focos de violencia importante, en especial porque hay enfrentamientos entre los propios grupos al margen de la ley. Por ejemplo, en Putumayo salimos de elecciones hace 3 semanas, sí. Las elecciones salieron muy bien, pero evidenciamos, porque así lo definieron diferentes autoridades y nosotros también lo pudimos corroborar, enfrentamientos entre lo que se conoce como los comandos de la frontera, confinamientos y desplazamientos en Puerto Guzmán. Esos temas a nosotros nos inquietan, porque hay ciertos lugares específicos del territorio nacional a los que hay que prestar mayor atención. Toda la ciudadanía los conoce, ¿cierto? Catatumbo, Cauca, de alguna manera Chocó, el mismo Putumayo. Esos lugares son lugares en los que hay que estar muy atentos, en los que hay que tener garantías para que no solamente haya derecho al voto, sino que haya derecho al voto libre. Insisto, no es todo el territorio nacional, pero son unos lugares focales que estamos revisando, que los hemos evaluado, que yo se los he advertido al ministro de Defensa y a las fuerzas militares y que esperamos se tomen todas las acciones para garantizar integridad del proceso electoral en cada uno de esos puntos. Y en el caso del presupuesto, pues estamos trabajando en él. Sí, ahora hablemos un poco de eso, porque estamos en una época de crisis fiscal, de recortes. El Consejo Nacional Electoral le aplazaron 600 mil millones de pesos. ¿Eso impacta en las elecciones? Bueno, a la registraduría como tal, debo decirlo con toda claridad, no hemos tenido recorte alguno en su presupuesto, ni en el aplazamiento que se llevó a cabo a inicio del año, ni en ninguna otra de las decisiones durante lo que va corrido del semestre. Nosotros estamos cumpliendo los plazos pasos para los recursos que permitan
llevar a cabo la logística de las elecciones del 2026. Esos pasos se han cumplido sin ninguna dificultad del Ministerio de Hacienda. El levantamiento previo concepto, que es una figura jurídica que hay que soportar en Hacienda, el traslado presupuestal que ya se aprobó por parte del Ministerio de Hacienda, y estamos a la espera de vigencias futuras. ¿Por qué vigencias futuras? Porque la logística electoral, los costos de la logística tienen presupuestos del 25 y tienen presupuestos del 26. Claro. Estamos en el trámite de las vigencias futuras, espero que en una semana ya estén aprobadas y que hoy no hemos tenido dificultades. En relación con los otros procesos, yo me refería aquí, es al de Congreso y Presidencia, la registraduría actúa como por demanda. Cuando se anula la elección de un alcalde, la registraduría presupuesta y solicita a Hacienda el recurso. Por ejemplo, tenemos elecciones en Apartadó, vamos a tener elecciones en Melgar. Una vez se convocan esas elecciones, la registraduría las presupuesta, hace la solicitud del recurso a Hacienda y Hacienda entrega esos recursos a la entidad. No hemos tenido mayores dificultades. Igual ocurrirá con la consulta popular o con la consulta interna de los partidos. Una vez tengamos certeza de que se van a llevar a cabo, la registraduría presupuesta y envía a Hacienda. Los costos son muy altos, sin duda, son costos muy altos. El costo de un proceso electoral en Colombia es altísimo, ya lo decíamos ahora. Bueno, ya en términos de recursos será el Ministerio de Hacienda el que tenga que derivar si esos recursos existen o no, pero si se hacen convocatorias, esos recursos tienen que arbitrarse, porque de lo contrario pues es imposible llevarla a cabo. Sí, registrador, pero entonces ¿por qué el Consejo Nacional Electoral dice que esos 600.000 millones de pesos ponen en riesgo las elecciones? Bueno, el Consejo Nacional Electoral, para sus actividades misionales, ¿cuáles son? Inspección y vigilancia y control de los partidos políticos. Ellos señalan que su presupuesto o el presupuesto que tienen actualmente no les es suficiente. Ellos tienen que hacer tareas de, por ejemplo, de luchar contra la publicidad irregular, publicidad extemporánea, cuentas de campaña, y yo lo que he observado es que el presupuesto que tienen no les es suficiente para las tareas que deben llevar a cabo. Luego, me parece bien que soliciten sus recursos al Ministerio de Hacienda y que quieran tener, digamos, más fortaleza en todos los sentidos para prestar sus servicios misionales. Pero recordemos que se trata de inspección y vigilancia. El tema de logística y organización electoral y organización de las elecciones, administrar y dirigir las elecciones es de la registraduría, y esos recursos hasta ahora no hemos tenido mayores dificultades. Insisto, el Consejo Electoral solicita recursos para sus tareas de inspección y vigilancia. Creo que es útil que puedan acceder a parte importante de esos recursos para que puedan cumplir sus acciones misionales, pero eso es una tarea, la de inspección, y otra diferente es la de organizar las elecciones. Sí, registrador, es casi inevitable que este tema de la plata se preste para discusiones políticas y demás, y no es un secreto que el presidente Gustavo Petro tiene una pelea un poco casada con un proveedor que ha sido por muchos años, por décadas en la registraduría, que es Tomás Grech, y él ha criticado mucho ese tipo de licitaciones. Explíquenle un poco al país cómo se dan esos procesos de 1 billón de pesos, procesos muy cuantiosos para garantizar las elecciones, y si hay algún, digamos, si puede existir espacio a una sombra de mala contratación. Muy bien, y le agradezco la pregunta. Mire, ¿cuáles son los pasos? Les decía que estamos en el paso de las vigencias futuras. Aprobadas las vigencias futuras, la registraduría ya puede iniciar sus procesos. Una vez aprobadas las vigencias futuras, la registraduría ya viene trabajando en hacer el estudio financiero de costo de ese proceso, y después de eso, la registraduría va a llevar a cabo una convocatoria pública, tanto nacional, y en esta oportunidad hay una novedad, también será internacional, es decir, todo proveedor colombiano o extranjero que tenga la experiencia requerida por la registraduría con las condiciones que se le exigen podrá presentarse para prestar los servicios de logística electoral. Esa convocatoria pública, en la que inclusive vamos a escribirle a las embajadas para que si conocen de proveedores en sus respectivos países que tengan la experiencia y quieran prestar el servicio electoral, también lo puedan hacer. Se llevará a cabo después de aprobar las vigencias futuras y tendrá un plazo cerca de 2 meses. Es decir, aprobadas las vigencias, pasados 2 meses largos, se llevará a cabo todo un proceso de convocatoria para elegir a el proveedor que va a prestar los servicios electorales en Colombia. Luego es una convocatoria pública, y eso hay que decirlo. En segundo lugar, esos proveedores, yo quiero agregarle eso, no hacen elecciones en Colombia, prestan logística electoral. Ellos no hacen las elecciones. Las elecciones en Colombia las hacen los jurados, que son colombianos, los jueces que hacen el escrutinio, y todo el equipo interno y funcionarios de la registraduría. ¿Qué hacen los proveedores? Prestar logística electoral. Distribución del material electoral, producción del material electoral, tecnología, consolidación, divulgación.
toda la logística que lleva eso, pero no hacen elecciones, las elecciones las hacen, insisto, jurados, jueces que escrutan y la registraduría que ayuda en toda la logística. Así que será un proceso de convocatoria abierta, tanto nacional como internacional, y ahí, pues obviamente, se pueden presentar aquellos que tengan las condiciones. Sí, en ese sentido el presidente Petro, ha planteado un debate sobre el manejo de los software y demás, y le ha dicho que incluso ese tipo de empresas tienen acceso a los datos de todo el país, a los datos de registro civil. ¿Eso es cierto? Los datos en Colombia del registro civil no los administran esas empresas. Los datos en Colombia del registro civil y del Archivo Nacional de Identificación lo administran los funcionarios de la registraduría y tecnológicamente lo hace una empresa francesa que se llama IDEMIA, inclusive una empresa que hoy su propietario es el gobierno francés. Luego, los que hacen logística electoral no tienen nada que ver con los datos de los colombianos o con el registro civil. Es otra empresa muy diferente, francesa, que lleva décadas, poco más de 20 años, prestando el soporte tecnológico de la administración de esa información. Pero quienes administran, quienes la manipulan, quienes la controlan y quienes la causan son funcionarios de la registraduría. Sí, para redondear un poco y cerrar ese punto, entonces, quien diga que hay de pronto un hueco, un resquicio para el fraude electoral está equivocado. Claro que no hay posibilidad. La registraduría puede garantizar elecciones íntegras y transparentes. Y puede garantizarlas, ¿por qué? Porque en Colombia se trata de unos procesos que están distribuidos entre diferentes actores. Por un lado, están los jurados, que son 700.000 ciudadanos y ciudadanas. Por otro lado, jueces y notarios que hacen el escrutinio, que son aquellos que declaran los resultados en cada pueblo de Colombia. Esa información es determinante. Pero además de eso, la registraduría va a llevar a cabo muchas acciones para el año entrante. Por ejemplo, vamos a utilizar la biometría facial, de manera que la biometría facial permite identificar a los colombianos al momento de votar para evitar cualquier riesgo de suplantación. En segundo lugar, las actas electorales, esas que diligencia cada uno de los jurados y donde están, después de contar los votos, los resultados de cada mesa de Colombia, esas actas van a ser publicadas y digitalizadas. Cualquier persona podrá acceder a esa información y comparar las actas que diligencian los jurados con los datos que le divulguen la registraduría. Más de 720.000 actas vamos a publicar en el caso de Congreso de la República y en el caso de Presidencia más de 360.000. Es decir, ahí está el soporte de los resultados. Recuerden lo que ocurrió en Venezuela, que esas actas no las publicó el CNE y algunos personas de los equipos políticos de oposición lograron tomar fotografía de ellas y unas que dan cuenta de que ganaron las elecciones la oposición. No lo digo yo, lo dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pues esas actas, todas y cada una las van a publicar. Cualquier persona podrá ver cómo fue el resultado por el acta de la mesa 4, del corregimiento de tal parte, del municipio de tal parte, del departamento aquel. Es decir, tendrán el soporte de lo que les divulgue la registraduría en el preconteo, recuerden ustedes que están saliendo boletines, compararlo con las actas que se publiquen. Sí. Registrador, ¿cómo está en este momento su relación con el gobierno? ¿Ha hablado con el presidente, con el ministro Benedetti? No, aún no he hablado con ellos, por lo menos en el último año, pero he tenido diálogo, como le digo, con el ministro de Defensa, estamos trabajando en el plan democracia, así que, digamos, no tengo mucho que decir al respecto. Se lo pregunto porque usted ha sido muy cauto con el tema, pero hubo una polémica con las visitas de la SIGA, la entidad. ¿Qué ha pasado con eso? Desde el año pasado, cuando se abrió, digamos, cargos a los funcionarios, no, el proceso está en trámite. Yo lo he dicho permanentemente, la superintendencia no tiene competencia para investigar a la registraduría. A la registraduría la investigan la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. Y las tres entidades viven muy atentas de todas las acciones que hace la registraduría. Y yo agradezco, porque de eso se trata, de darle transparencia a nuestro proceso. Este proceso viene ahí como en camino, no es contra mí, inclusive algunos funcionarios, y ellos pues, están presentando sus argumentos explicando claramente que si hay alguna investigación, con gusto, le den traslado a la Procuraduría o a la Fiscalía para que los investigue a ellos, pero que la SIC no tiene esa competencia, entre otras razones, porque es un órgano del gobierno.
y los órganos del gobierno no investigan autoridades autónomas independientes. Es como pensar que investigan a la Corte o que pueden investigar a la Procuraduría o a la Fiscalía o a la Contraloría. No hay entidad en Colombia tan poderosa que tenga capacidad de investigarlos a todos juntos. Luego, como no ocurre con una entidad autónoma como ellas, mucho menos con la Registraduría, que es un órgano árbitro de la democracia y que debe ser totalmente independiente. Pero entonces, si esas investigaciones se mantienen, ¿no habría como una especie de, se pone en riesgo el Estado de Derecho? Bueno, si esas investigaciones se mantienen, nosotros lo que haremos desde la Registraduría es accionar, es decir, presentar las acciones jurídicas que sean del caso, pues para que un juez, la Corte Constitucional o el Consejo de Estado, a quien corresponda, pues determine lo que yo aquí estoy diciendo, y es a la Registraduría la investigan son la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, y hacemos pues las acciones. Por ahora, insisto, hay un proceso en trámite y yo, digamos, al margen de eso, pues lo que creo es que las entidades deben actuar jurídicamente y nosotros, pues si es del caso, lo haremos. Sí, registrador, dos preguntas para ir cerrando. En el Congreso se habla mucho de reformas electorales, reformar el código aquí, una cosa, la otra. ¿Qué cree que le falta a usted al país en materia electoral? ¿De qué está pendiente para las próximas elecciones? Bueno, para las próximas elecciones no va a ocurrir No hay nada. cambios. Ya, digamos, estamos jugados. No es conveniente, lo dicen los manuales de buenas prácticas electorales, hacer modificaciones al sistema electoral un año antes de elecciones. Luego, cualquier modificación, digamos, no es positiva desde el punto de vista del sistema político. Ahora bien, ¿qué hace falta al país en materia de ajustes institucionales? Muchos. Primero, una reforma política de fondo, de la que tanto se ha hablado. Y se hace necesario porque ya tenemos una serie de circunstancias que están, digamos, golpeando mucho el sistema político colombiano. De hecho, debo decir que en Colombia existan hoy 31 partidos políticos, ya es un tema que no va en favor del fortalecimiento de los partidos, sino al contrario, los va desgastando. Miren este dato histórico. En el año 2002 en Colombia habían cerca de 70 partidos. Fue necesaria una reforma a la Constitución para reducir el número de partidos, porque ocurría lo que se conoce como microempresas electorales, operación avispa, muy malo para el sistema político colombiano. Se dio una reforma, se redujo de 70 a algo así como entre 15, 18, 19 partidos, y así fue como ha avanzado la democracia colombiana hasta hace 4 años, en el año 2018. Hoy, por algunas decisiones de entidades administrativas y judiciales, estamos otra vez creciendo el número de partidos, es decir, ya pasamos de 18 a 31 partidos. Yo le puedo asegurar que no hay ninguna persona que conozca de derecho electoral, ningún opinador que conozca del sistema político de estructura de partidos en Colombia que diga que es positivo que crezcan de manera tan alta los partidos en Colombia. Luego, pasar de 18 a 31, casi el doble de partidos, ya hay una circunstancia de la que tiene que ocuparse el Congreso de la República tarde o temprano. Eso va a hacer agua. Y pues puede llevar a la década del 2002, es decir, volvernos a llevar, imagínense, a más de 20 años atrás cuando era un tema superable. Pues eso hay que evidenciarlo. Y no es lo mismo organizar elecciones, pues digamos, con un número importante de partidos, porque eso implica obviamente una logística más alta. Pero temas como esos y muchos otros se hace necesario ajustar en el futuro en Colombia. Sí. Y por último, registrador, entonces tantos procesos electorales, legislativas, presidenciales, consulta popular, pero el reto muchas veces sigue siendo cómo hacer que los colombianos se motiven a salir a las calles, cómo hacer que ese abstencionismo baje, que pasemos del 50 al 60%. ¿Qué va a hacer usted, qué va a hacer la registraduría ante eso? No, ese es el principal reto. En Colombia es de los países donde se participa menos en la región. Es decir, Colombia está por debajo de la media en participación. Votan menos en Colombia que en la mayoría de los países donde hay voto libre, es decir, donde no hay voto obligatorio en Latinoamérica. Quiere decir que ahí tenemos un reto. Y el reto es hacer que los colombianos se animen a participar. Más de la mitad de los colombianos no votan para elegir Congreso y el 45% de las personas hábiles para votar tampoco votaron en las elecciones de primera vuelta presidencial. Entre más vote un ciudadano, más legitima a los gobernantes. Y yo quiero un poco aprovechar estos micrófonos para eso, para invitar a los colombianos a que se inscriban, a que actualicen su lugar de votación y puedan votar, primero en el lugar donde viven y en segundo lugar cerca a su residencia. A veces su puesto de votación les queda lejos de su residencia y ya el día de las elecciones llueve o hay dificultades de transporte y no pueden ejercer ese derecho. Si queremos fortalecer la democracia, tenemos que mejorar la participación. La registraduría va a crear unos equipos móviles que van a estar por las ciudades de Colombia, por las calles de Colombia, pienso,
iglesias, estadios, centros, zonas industriales, parques, acercándose a la ciudadanía para que actualicen su lugar de votación, quienes por ejemplo están viviendo en una ciudad diferente a la que votaron la última vez, o para que inclusive actualicen su lugar de votación si quieren votar cerca a su residencia. Que aprovechen esa oportunidad, vamos a hacer un esfuerzo inmenso de ir a las calles de Colombia para que la ciudadanía se inscriba y salga a votar en las próximas elecciones. Registrar, pues de aquí desde el espectador estamos muy pendientes de esos procesos electorales, de todo lo que haya alrededor de eso, y pues le agradecemos nuevamente que haya aceptado esta entrevista. A ustedes, muchas gracias. Y a todos ustedes que se conectaron, les agradecemos y también los invitamos a que vean esta entrevista y otras de entrevistas al espectador en nuestras redes sociales y en nuestra página web.